país futbolizado ya se juega. Guaraní Tempestari aquí por Tigo Sports. Lo encimó Barrios, recupera Barrios, sigue Barrios, González ahora, va González, el pase al medio, sigue González, se vino Colman, Servio se queda con la pelota, el remate de Denis Colman. Se desprendió justamente Colman, adelantándose algunos metros, encontrando ese espacio y la posibilidad de disparar desde una posición frontal a la portería, avisó Tempestari la primera del partido. Va Paredes, toca Paredes, Esteche recepciona, aguanta Esteche, se quería filtrar, muy bien Esteche que toca, buena pelota, Paredes, Servio, parada, Servio, gran tapada, 2 veces lo hizo Servio, se impone Gaspar, Servio y 2 tapadas extraordinarias para salvar su arco. 2 cuestiones por destacar dentro de esta jugada. Primero, la gran visión de juego y la capacidad de desmarque que tiene Esteche. Va a proponer contra campo rival con este zurdazo arriba para que vaya Esteche. Respondía Pérez. Colman, Espetale. Servio, se viene González, va Marcelo, González tocando con Espetale, antes la marca y el disparo largo que termina afuera, se animó Espetale, la gran pegada y una tapada muy buena, una vez más de Gaspar Servio, saque de costado, firme Malvasio, lateral con Mansur, va Mansur, centro de Mansur arriba para Willy, Chena, se queda con la, veníamos contando, ¿no? Los recursos y las virtudes de Chena. Y aquí ya lo demuestra. Tocando Mansur. Aquí está Pérez. Centro de Dani Pérez para Ferfer. Cabezazo encima del arco de Chena. Siempre lo buscan a Fernando Fernández, que es un peligro constante. Y si está bien ubicado, todavía más. En esta sus compañeros entendieron que la solución era poder encontrarlo a Ferfer dentro del partido en este último par de minutos. Denis Colman, va Colman, Denis, Martínez, Rodrigo, pica Martínez, abre la cancha con Derlis, centro de Martínez, de cabeza apareció Colman, la pelota afuera, llegó bien y con peligro Tempestari. Piñatares, punteó Esteche y ganó. Esteche que va para López. Buena jugada. López define. López está. López quiso de lujo. López la quiso pinchar. Buscó definir con clase. Buscó la calidad técnica por encima de la puntería. La tuvo Tempestari y no pudo anotar. Descripción inmejorable de tu parte, Nelson. Porque a mi criterio era buscar tal vez el disparo a colocar antes que picarla por encima de Servio. Se jugó, la verdad, López en esta, que ganó bien la posición, que claro, por potencia, por velocidad, ingresó recién. En cuanto a la energía, está completamente fresco, pero mala su de resolución, mala definición y Tempestari termina desaprovechando otra chance más en el partido. Aquí está Derlis Martínez finalmente. Martínez, la personal escapó. Derlis la cruza de cabeza, manotazo de Servio, zurdazo de López que termina afuera. De vuelta Servio. Otra aparición de Gaspar para salvar a su arco. Tempestari que llega, no puede convertir. Esto le puede costar Carlos Miranda. Suman y siguen los méritos de Gaspar Servio en este partido para ser la gran figura. No solo de este encuentro, sino también ya a lo largo del torneo acumulando buenas intervenciones acá. Responsable una vez más de que Guaraní no vaya abajo en el marcador. Centro muy preciso, espectacular. Lo de Esteche que termina ganando esa línea de fondo y después también lo de López. Mansur. Juega Mansur, Tonales, Mansur, desvía Chena, lo manda al córner, lo manda al tiro de esquina. Chena ahora le toca salvar a su equipo. Y ahora sí también Guaraní llegando con protagonismo, con peligrosidad e inquietando. Se viene López, se viene Rodrigo, lo autoriza Méndez. Va López, Servio, la saca Gaspar. Lo manda fuera de la cancha. Lateral para Tempestari. Saca de costado. Realmente tremenda noche de Gaspar Servio. Falta pocos para el final del partido. Viene el centro, el pase por abajo. Escapa y va. Se viene el zurdazo. Servio. Sale Gaspar. Servio para Guaraní. La figura del partido, Carlos Miranda. No hace falta ni preguntar. Gaspar Servio. Derlis Martínez, juega Martínez. Patiño, va Juan. Patiño para Guaraní. Continúa el defensor. Mansur ahora. La eleva Mansur, profundizó. Ferfer que va, punteó. Cerca del palo derecho. Corner, tiro de esquina. La tuvo Fernando Fernández. Y sí, esa es la expresión
de todos los hinchas de Guaraní tras la definición de Fernando Fernández. Que finalmente pudo recibir la pelota dentro del área en una zona muy peligrosa. Viene el centro, va Marcos. Riveros, centro de Marcos, arriba de cabeza, Servio. Servio, Imperial, Gaspar. Termina chocando con el jugador, con Candia. Habrá salida para Guaraní. Amarilla también para Candia. 10ª tapada en el partido para Servio. Rompió el récord de Chena en este torneo. Va saliendo Servio. Va jugando Gaspar. Cabezazo defensivo para Marcos Riveros. Quedó sentido Barrios cuando Méndez marca el final del partido aquí en el Luis Salinas de Itagua sobre Ruta 2. Han empatado Guaraní y Tembestarí 0-0.